estamos tratando el libro o la carta de Pablo a la iglesia en Galacia. Y Pablo empieza en la carta escribiendo en los versículos 6 al 9. Dice que se asombra que tan pronto estén dejando a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, esto lo leemos después de que Pablo ha presentado un argumento contundente acerca de la veracidad o a favor del evangelio por la gracia. Y luego de haber defendido o haber presentado sus credenciales que le recordaban lo que le comunicaban a la iglesia, que él era un verdadero apóstol. ¿Recuerdan que en la segunda charla veíamos algunos requisitos que los apóstoles deberían cumplir para recibir ese título de apóstol? Entonces, después de defender el mensaje del evangelio, el evangelio por gracia, Pablo se defiende a sí mismo como el mensajero, como un mensajero real de parte de Dios. Y luego de hacer eso, entonces, y era lo que estudiábamos hace 8 días, Pablo presenta un informe detallado de la diferencia entre la ley y la gracia, o cómo es que esas dos cosas operan bajo un mismo propósito, ¿cierto? La gracia y la ley, vimos hace 8 días, que no pelean, ni se contradice una a la otra. Simplemente cumplen un propósito dentro de los planes de Dios. Pero como seres humanos, y como Pablo bien escribió, habían individuos que querían o estaban tergiversando la verdad. Estaban generando confusión a la iglesia a través de lo que describíamos como legalismo. Pero cuando uno empieza a leer las palabras de Pablo, por ejemplo, cuando dice, si alguien les predica un evangelio diferente, que caiga bajo maldición, ¿a ustedes no les parece eso fuerte? Es demasiado fuerte. Es más, uno empieza, pero ¿cómo es que Pablo puede hablar de gracia, cierto? ¿Cómo puede hablar de libertad en Cristo? ¿Y cómo es que puede pronunciar este tipo de cosas al mismo tiempo? Uno se hace unas preguntas. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué era lo que había en riesgo? Para que Pablo fuera tan vehemente y para que con tanto ímpetu empezara a derribar los argumentos del legalismo. Después de todo, ¿qué era lo que estaba en peligro? No sé si va al caso, pero se me viene a la mente. Cuando era apenas un adolescente, había ciertos amigos de nuestro grupo de adolescentes de barrio. Algunos de ellos empezaron a hacer coquitos en la iglesia cuando nosotros empezamos a asistir con los amigos que finalmente terminamos en la iglesia. Y había una chica que invitamos muchas veces a la iglesia. Y después de haber recibido rechazos de ella, simplemente no quería, con uno de los amigos más cercanos dijimos, pues no hay nada que hacer, ya nosotros hicimos el trabajo, la invitamos, en fin. Nosotros considerábamos que esa chica necesitaba asistir a la iglesia por, digamos, que el estilo de vida que llevaba. No estábamos juzgando, solamente estábamos considerando que era bueno que ella asistiera a la iglesia. El punto es que de un momento a otro nos enteramos que ella estaba asistiendo a una congregación. Y pues eso fue bueno. Pero después nos enteramos que donde esta chica había empezado a asistir realmente era un lugar donde la enseñanza no era completamente bíblica. Así que con nuestro amigo nos miramos y dijimos, no puede ser posible. ¿Por qué pasan esas cosas? Pero después de haber hecho ese comentario, dijimos, bueno, pues al fin y al cabo, por lo menos va a empezar a vivir una vida diferente. Puede que de pronto va a haber algunos hábitos de vida que nosotros considerábamos que no eran buenos, pues por estilo de vida
Genial que vaya a X o Y lugar. Después de todo eso le va a ayudar. Y con Pablo, con la carta de los Gálatas, cuando Pablo quiere contrarrestar el legalismo, nosotros pudiéramos estar pensando igual, lo mismo. ¿Y qué hay de malo? Pablo pudo simplemente haber dicho, pues si el problema es que los judíos están diciendo que para ser salvos también tienen que circuncidarse y la gente está de acuerdo, pues ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Era un asunto mayor? Aparentemente no. Pablo simplemente pudo haber hecho caso omiso a eso. Pero realmente, ¿por qué no se queda quieto? ¿Por qué es tan insistente y por qué es tan fuerte a la hora de defender el Evangelio a través de la gracia y de derrumbar el legalismo? Entonces, en las palabras del propio apóstol, tratemos de encontrar las diferentes respuestas a las diferentes preguntas. En el versículo 6 y 7, el capítulo 1 de Gálatas, Pablo dice que se asombra de lo pronto que han dejado de creer a la verdad, al evangelio que recibieron, para pasarse a otra verdad. Y no es que hayan dos verdades, hay solo una, pero estaban confundidos. ¿Ustedes han notado cómo la confusión nos vuelve vulnerables? Cuando usted y yo no tenemos una cosa concreta, creemos cualquier cosa. Y esos señores judaizantes estaban generando ese tipo de controversia y ese tipo de confusión dentro de la iglesia. Entonces, Pablo empieza a escribir. Y aquí necesito recordar algo que el pastor Smith nos compartió en la primera charla de los Gálatas. Y él mencionó algo y dice, nadie es inmune a la tentación de alejarse del Evangelio. ¿Ustedes conocen personas que incluso los llevaron a las iglesias y un día esas personas ya no estuvieron en la iglesia? Yo viví ese caso, he tenido muchos amigos. De hecho, las personas que me llevaron a la iglesia, por mucho tiempo dejaron de congregarse. Vinieron las pruebas, vinieron las luchas, y algunos de ellos incluso ni siquiera volvieron a congregarse. Y no es que se hayan cambiado a otra iglesia o simplemente hayan cambiado el mensaje. Algunos de ellos desistieron. Si realmente hubo una decisión por Cristo en su corazón, un día van a volver. Esa es una de las promesas que Dios ha hecho. Pero esa es una tentación que como humanos todos hemos experimentado en algún momento. Las personas que dicen, yo creí que acercándome a Dios o acercándome a la iglesia las cosas iban a estar solucionadas. Y sí, en muchos ambientes religiosos se escucha el acércate a Dios, busca a Dios y casa, carro y beca. Entonces todo está solucionado y no. Eso es una mentira. Pero personas llegan incluso con esas expectativas y cuando vienen los momentos difíciles, desisten del Evangelio, desisten del mensaje. Y entonces, Pablo dice, como humanos tenemos esa tendencia, está bien, ese no es el problema. La tentación es algo que no podemos evitar, es algo normal. Pero eso no hace que Pablo baje la guardia. Pablo entiende la situación que la iglesia está viviendo, pero también entiende que es de sumamente importante que el mensaje sea aclarado y que haya una verdad, una única verdad que toda la gente pueda entender. Entonces, ¿cuál es el primer riesgo del legalismo? Pablo en el versículo 7 dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. El legalismo tergiversa la verdad. Si no existe un mensaje claro, entonces la confusión llega. Y Pablo es muy, muy preciso
en lo que está comunicando. Pablo dice, no es que haya otro evangelio, hay uno. Pero quiero que lo pensemos de la siguiente manera. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que saben diferenciar entre algo que es bíblico y algo que es antibíblico? ¿Pueden levantarme la mano con confianza? No es una evaluación, no es un examen, ¿sí? Perfecto. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que tienen la capacidad o que Dios les ha dado el discernimiento para diferenciar entre una mentira y una verdad? Levántame la mano. Hay personas que tienen un discernimiento impresionante y uno fácilmente puede estar diciendo, oye, sí, me encanta la idea. Y de repente alguien te dice, no tengo paz, no estoy del todo convencido, por alguna razón. Y son personas que Dios les ha dado esa capacidad. Pero en un cuadro general, si existe un evangelio que es verdadero y existe uno que es falso, me atrevo a decir que nosotros podríamos distinguir entre el que es verdadero y el que es falso. Así que ese no es el gran problema. El gran problema es que se estaba tergiversando. Y eso es mucho más peligroso. A ver si lo puedo explicar de la siguiente manera. ¿Ustedes pueden distinguir entre un billete falso y un billete real? Algunos de ustedes, para algunos de ustedes es mucho más fácil que para otros. Hay rasgos que son característicos. Para mí es muy fácil descubrir que un billete es falso con el simple tacto. El papel para mí es algo que es muy característico. Y de hecho, pues no he hecho un curso, pero como en 2 ocasiones he recibido billetes falsos. Y lo peor es que está falso. Este billete está falso. Y aún así termino con él. Pero me es fácil conocerlo. Pero, ¿saben? Una modalidad que le dio mucho resultado a las personas que hacen ese tipo de triquiñuelas era tomar un billete real, tomar uno falso y fusionarlos. No sé, parece que tal vez en las ganancias no les iban a representar las mismas ganancias, pero en cuanto a la confusión, sí era mucho más difícil distinguir un billete falso de uno real. ¿Por qué? Porque era el mismo billete. Esa es la idea de tergiversar. No es que nos estén vendiendo otro evangelio, no es que nos estén dando un billete falso, nos están dando uno que en parte es verídico, es legítimo, es genuino, pero en parte es falso. Ese es el problema con el legalismo, que toman la verdad y acomodan cosas de tal manera que es tan sutil que uno termina diciendo, pero pues esto no es tan malo. Y resulta que sí, es demasiado riesgoso. ¿Por qué? Porque tergiversa la verdad. Y si tergiversa la verdad, entonces crea confusión. Gracias a Dios por Pablo, que escribió esas cosas que estamos leyendo en un momento preciso, donde simplemente, si no lo hace, el caos que reinaría sería impresionante. Esta semana pude decir, Dios, gracias por Pablo. Gracias porque tenemos estas cosas que son bíblicas y que son claras. Porque si la Biblia no es clara, entonces nosotros tenemos derecho a creer cualquier cosa que nos quieran enseñar. En el capítulo 15 de Hechos, Pablo está tratando estos mismos asuntos. Versículos 1 al 2, dice, algunos que han llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Noten lo que está pasando? Pregunta, ¿era peligroso creer ese mensaje? Tremendamente ofensivo. Dice Pablo, algunos, o mejor Lucas, que es el que escribe Hechos, dice, algunos están enseñando que si no se circuncidan,
entonces no pueden ser salvos. Noten lo que está pasando. Si yo tomo la decisión de hacer ese proceso, entonces soy salvo. Y si eso es verdad, entonces ¿era necesario que Cristo muriera en la cruz? Para nada. Pero esos señores judaizantes que colocaban la lupa sobre la ley, y genial que la quisieran cumplir, perfecto. Pero ellos iban mucho más allá. Decían, si no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos. En el versículo 2 dice que esto provocó un altercado y un serio debate entre Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Eso fue tal vez el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Y se reunieron para determinar si era lícito o no el trato que estos señores judaizantes estaban dándole o enseñando a la iglesia. Entonces, según Pablo, ahí viene el segundo punto. El legalismo obstruye el evangelio. Tergiversa la verdad, obstruye el evangelio. Al menos que cumplas con los requisitos, serás salvo. Y saben, el requisito de la circuncisión era un requisito bien particular por demás. ¿Saben en qué consistía la circuncisión? Era para el hombre, para los varones. Y básicamente constituía en quitar una parte de su cuerpo. Constituía en una mutilación de su cuerpo. Eso era la circuncisión. Pero ¿saben? Uno puede pensar, si yo tengo la posibilidad de acercarme a Dios a través de la gracia que Jesús nos otorga en la cruz, o simplemente tengo que mutilar mi cuerpo para lograr lo mismo, ¿no es más fácil creer por gracia? Pero ¿por qué nos gusta la otra fórmula? ¿Por qué era tan llamativo la otra fórmula? ¿No será que nos encanta exhibir nuestros trofeos de victoria? Sí, nos encanta. Nos encanta llevar el logo de lo hice, también pude, lo alcancé, me fue posible. Yo lo hice, me circuncidé, cumplí con la ley. ¿Saben? Los hombres les llamamos a eso heridas de guerra. Y nos sentimos orgullosos de decirlo. Y genial. No es malo exigir nuestras victorias, nuestras alegrías, nuestros gozos. Genial. El problema es que no hay nada que podamos hacer cuando se trata de nuestra salvación. Solo Jesús pudo hacerlo en la cruz por nosotros. Así que no hay nada que podamos exhibir cuando de salvación se trate. Pero nos encanta llevar algo, incluso una marca física, que nos recuerde que no fue del todo gratis, que nosotros pagamos algo y que nosotros lo merecemos. Por eso, estos señores decían, muy bonito, Pablo, tu mensaje. Pero si esa gente no sigue la tradición, se van a perder. No van a alcanzar la salvación. Entonces, según lo que enseña Lucas, hay unos problemas serios. En primer lugar, constituye una mutilación del cuerpo que no es para nada provechosa. O sea, quitamos algo, hacemos algo que al fin de cuentas no nos va a servir para nada. Entonces lo que Pablo dice es, no hay necesidad de más heridas.
no más laceraciones infructuosas, y nos recuerda lo que esas mismas cosas provocan. Ahí en Hechos, capítulo 15, versículos 8 al 11, Lucas, por alguna razón esta semana estaba pensando que era Pablo, pero es Lucas el que escribe Hechos. Dice: Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el problema con el legalismo? En primer lugar, provoca a Dios. ¿Y por qué provoca a Dios? No es aceptada por Dios tal enseñanza. Porque si eso es verdad, y si esa enseñanza es aceptada, entonces la muerte de Cristo fue por demás. Fue un desperdicio. Esta semana hablaba con una persona y simplemente le decía: supongamos que tú estás en la azotea de un doceavo piso. Pongámosla un poco difícil. Y tú ves que el niño, el bebé, que apenas está comenzando a gatear, está a punto de caer al abismo. Pero tú estás en la azotea de un 12º piso. Pero tú dices: ese niño simplemente va a perder su vida. Entonces tú dices: yo quiero salvar. ¿Qué haces? Te lanzas, porque quieres salvar esa vida. ¿Tiene algún resultado tu sacrificio? No. De hecho, es absurdo creer que eso va a cambiar la realidad de la criatura que está abajo. Cuando nosotros, como cristianos, consideramos que está bien, Jesús murió, pero podemos perder nuestra salvación, es exactamente lo mismo. Es como si Cristo murió por un montón de gente que en algún momento va a poder perder. No tiene ningún sentido. Y por eso la observancia de la ley, como lo hacía esta gente, ocasionaba la ira de Dios. Era contrario a lo que Dios estaba enseñando. Por otro lado, es peligroso porque coloca sobre el creyente una carga imposible de llevar. Pablo le dice a las personas que estaban enseñando eso: ¿cómo se les ocurre a ustedes imponerle a las demás personas una carga que ni siquiera ustedes mismos han podido cumplir? Pero eso es lo que hace el legalismo. Cuando ustedes y yo ponemos más la mira en las pequeñeces, en cómo se ve superficialmente, ese es el problema al que llegamos. Entonces, eso es típico de humanos. Nosotros somos especialistas esperando de otros o que otros hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Esa es una realidad. Y como humanos tenemos esa tendencia. Entonces, es la hermana de la iglesia enseñando a las jóvenes o a las demás damas que no pueden pintar sus uñas. Pero ella no tiene ningún problema en colocar color en su cabello. Eso es lo que ocurre. Y es simplemente un ejemplo. Pero podríamos citar cualquier cantidad de ejemplos. Hay demasiados. Es la persona que hace bromas, pero que cuando le hacen una broma no se aguanta. Es la persona que llega tarde a todo el lugar, pero cuando la hacen esperar 5 minutos está enfadada.
y no soportan tal irrespeto. Pero somos así como humanos. Y Pablo les dice, ustedes están cometiendo un error gravísimo. Ustedes ni siquiera son conscientes que no han podido cumplir las mismas reglas que ahora pretenden que las demás personas cumplan. ¿Saben? Yo fui víctima de eso. Pero ese es otro problema que sale a flor de piel. En el legalismo, los problemas personales se vuelven una regla general. Me explico. Si para mí es malo, entonces para ustedes tiene que ser malo. Y si para mí no es malo, entonces para ustedes tampoco es malo. A ver si lo puedo explicar de la siguiente manera. Cuando era un bebé espiritual, a mis 14 años, estaba pasando la época del house, de la música house, y estaba entrando otro género que llamaron trance o dance, que era como una mezcla entre el house y la música electrónica, un poco de rock. Y pues, ¿qué hace un adolescente a esa edad? Bueno, ¿qué hace un adolescente? Me encantaba esa música. Entonces, obviamente en casa no la podía escuchar, en fin, un montón de cosas. Pero en ese mismo momento, una persona en la iglesia me enseñó que el vallenato era malo. Y por mucho tiempo yo dejé de escuchar vallenato, nunca lo escuché a escondidas. Pero yo creí que por mucho tiempo pensé que realmente el vallenato era malo y que si escuchaba ese tipo de música, entonces constituía un error grave. Y después, cuando fui teniendo mi propio criterio, no, pero ven, aquí hay algo acá que no me cuadra, que no siento que esté acorde a todo lo demás. Después descubrí que esa persona tenía serios problemas con el vallenato. Tenía historias de vida, tal vez historias sentimentales, amorosas, que hacían que cuando escuchaba vallenato o ese tipo de música, obviamente para él era un problema. Pero el problema es que yo no puedo hacer que mi pecado o que lo que a mí me hace daño, yo no puedo colocarle el rótulo de pecado y colocarlo en la espalda de todo el mundo. Pero eso es lo que ocurre cuando nosotros confundimos las cosas. Es lo que ocurre en muchos escenarios. Entonces, el problema o el riesgo con el legalismo es que las experiencias personales se vuelven una regla o una norma general, especialmente con el legalismo que se vive por estos días. Entonces, el problema es que colocamos rótulos de pecado a lo que ni siquiera Dios ha llamado pecado. Porque simplemente yo considero que está mal. Y todo el mundo tiene que someterse a mi propia regla. Versículo 19 de Hechos 15 dice, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ¿qué? De ponerles ¿qué? Trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Esa es la razón por la que Pablo combate el legalismo. Podríamos mencionarlo de otra manera. Podríamos decirle, tenemos que sacar el palo que no deja girar la rueda. Es como cuando uno va al supermercado y coge el carrito y preciso coge el que tiene las ruedas trabadas. ¿Ustedes qué hacen? ¿Hacen mercado en ese carrito? No, tampoco le hacen mantenimiento al carro. Pero si están cerca, dejan ese carro ahí, van y toman otro que sí funcione. Pero lo que Pablo está diciendo es como si la rueda está girando y ustedes toman una vara y la introducen dentro de esa rueda de tal manera que traba su proceso, de tal manera que obstruye el caminar
de las personas hacia Cristo. Ese es el otro punto en sus boletines. Entonces, pensemos en el legalismo. Si tergiversa la verdad, si provoca a Dios, entonces es una traba para que la gente llegue a los pies de Cristo. Es sencillo. Si provoca a Dios, si corrompe la verdad, entonces es un impedimento, una traba, como dice Pablo, para que la persona conozca el verdadero evangelio. Y es necesario que las cosas queden claras en este punto, porque es grande el potencial de confusión si lo dejamos solo hasta aquí. Entonces necesitamos aclarar un poco. En Romanos, capítulo 14, versículos 1 al 6, Pablo nos habla de este mismo tipo de situación. Entonces en el versículo 1 dice, reciban al que es, ¿qué? Débil en la fe. Pero no para entrar, ¿en qué? En discusiones. Yo vengo de una iglesia, digamos que tradicional, en la que si no nos peinábamos de X o Y forma, entonces éramos vistos de cierta manera. Y Pablo dice, tengan en cuenta que hay personas que son débiles en la fe. Y ténganlos en cuenta para que no entren en discusiones con ellos. Después de todo, la idea es ganar al hermano, no a través de pecado. Y eso vamos a notarlo. Para algunos, su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Eso era en cuanto a las comidas. Algunos decían, no, por ley no podemos comer carne, por ley tenemos que comer solo verduras. Versículo 5, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Eso era en cuanto al día de reposo. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. ¿Saben qué me parece bonito? Que Pablo aquí no está diciendo, si para Olguita es normal y defiende la posición de que Cristo no resucitó, pues no le molesten la vida a Olguita. No, Pablo no está hablando de ese tipo de cosas. Pablo no está diciendo, si para el hermano que está acabando de llegar, que recién está llegando a la iglesia, es normal tener citas ilícitas, no lo molesten, no le hagan caer en cuenta su pecado porque es su opinión. No, Pablo no está tratando esas cosas. Al pecado se le llama pecado, punto. A las arandelas se tienen que quitar. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí de una manera contundente. El pecado es pecado. El legalismo pone lupa en cosas donde Dios no pone problema. Entonces aquí ocurre algo. Hay asuntos morales y hay preferencias personales. Los asuntos morales son asuntos de pecado o no pecado. Punto. Yo no puedo decir, no, es que para fulanito, fulanita está bien la mentira. No, entonces en su opinión está bien. No, la Biblia dice que es pecado. Pero hay preferencias personales. ¿Qué si a la señora le gusta el pantalón? ¿O qué si a la chica le gusta venir en falda? Ok, sean decorosas, sean prudentes. Pero no por eso van a perder su salvación. O no por eso Dios los va a tener en más estima. No hay tal distinción. Una cosa es totalmente diferente de la otra. Nunca vamos a escuchar a Pablo decir, si fulanito cree que Jesús no resucitó, entonces no hay problema. No vamos a escuchar a Pablo decir ese tipo de cosas.
Pero nótese que cuando se refiere a aquellas posturas humanas que interrumpen el propósito de Cristo, Pablo es muy vehemente. Un poco más adelante, en Filipenses capítulo 3, versículos 2 al 9, Pablo es mucho más contundente de lo que ya ha sido. Pablo dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos obreros que mutilan el cuerpo. ¿Fuerte? Sí, demasiado fuerte. Pero Pablo dice, cuídense de esos que hacen que ustedes sufran laceraciones en su cuerpo, porque no van a lograr absolutamente a una salvación que pueden encontrar por sus propios méritos, entre comillas, antes que abrazar el verdadero evangelio de gracia. Y Pablo le dice, cuídense de esas personas. Pablo escribió contra las borracheras y le llamó la atención a los borrachos, pero nunca dice a la iglesia, cuídese de esos borrachines. Ahora, no estoy diciendo que entonces pueden emborracharse, pero hago la aclaración por la severidad con que Pablo ve el problema cuando el evangelio se obstruye, cuando es obstruido por nuestras propias intenciones y por nuestra propia visión y concepto de pecado. Pablo escribió fuertemente contra la inmoralidad sexual, incluso. Pero en ningún momento dice, cuídese de esos perros que se salen con la suya y con la de los demás. Y no por eso es lícito hacerlo. Pero cuando el evangelio se obstruye, cuando se contamina con nuestras propias ideales, Pablo dice, por favor, cuídense, porque es un pecado grande tergiversar el evangelio. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza ¿en qué? En esfuerzos humanos. Eso es gracia. Versículo 4, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera de ustedes cree tener motivos para confiar en los esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la ley, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, ¿qué? Irreprensible o intachable. Entonces Pablo dice, yo ya gané mi salvación por cumplir la ley. Ya tengo ganado el cielo. Sin embargo, quiero que ustedes no tengan que vivir todo esto, sino que acepten el evangelio de gracia. ¿Eso es lo que dice Pablo? No. Noten lo que dice en los siguientes versículos. Sin embargo, o pero, un contraste, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Podríamos terminar todo aquí. Incluso decir, Pablo, creo que has ido demasiado lejos. Creo que estás pasando de vehemente a grosero. Nosotros fácilmente podríamos condenarlo. Pero Pablo sabe lo que está en juego. Y por eso habla de tal forma. No podemos parar ahí, no podemos hacerlo, porque Pablo tiene toda la autoridad para hacerlo. Pablo fue esclavo del pecado y fue esclavo de la ley.
Fue esclavo del pensamiento de que podía ganar la salvación o el favor de Dios por sus propios esfuerzos. Y Pablo ahora entiende eso y dice, por favor, yo no quiero que hayan más esclavos. Yo quiero que todos experimenten la libertad que solo Cristo nos puede ofrecer. La libertad que Cristo compró en la cruz por cada uno de nosotros. Como ya lo mencioné, Pablo entendía perfectamente que un corazón que experimenta la libertad que solo Cristo puede ofrecer tiene esperanza. Si una persona que ha luchado con la mentira se encuentra con Jesús, entonces puede cambiar y transformar su pecado. El Evangelio apunta a una transformación de adentro hacia afuera. Muchas personas creen o que la iglesia o que el Evangelio es para personas que han sido muy malas. Otras personas están diciendo, cuando yo cambie, porque se consideran tan malas, que dicen, cuando yo realmente cambie, entonces estoy listo para empezar a asistir a la iglesia. Jesús dice, no tienes que hacer nada. Ven, comencemos desde ceros. ¿Quieres conocerme? Ese es el primer paso. Lo demás es un proceso. Comienzan por conocerme. Comienzan por acercarse a mí. Quiero pedirle el favor al grupo de alabanza que por favor nos acompañen aquí al frente. Vamos a cantar una vez más. Y los músicos nos van a guiar una vez más en la última canción que nosotros cantamos hace un momento. La canción que ustedes que cantaron conmigo y que cantamos todos, habla acerca de que Jesús murió en nuestro lugar. Y hace 8 días nosotros mencionábamos cuál era el propósito de la ley. Y el propósito de la ley es que cuando uno se acercaba a ella, estaba tan alta, pero tan alta, que uno decía, para mí es imposible llegar a la meta. Y que al considerar la imposibilidad, la impotencia, el ser humano dijera, yo necesito que alguien lo haga por mí. No puedo solo. Por más que me esfuerce, no va a ser posible. Y entonces, cuando pedimos ayuda, Cristo dice, yo ya lo hice por ti. Yo pagué en la cruz por tus pecados, por los pasados, por los presentes, por los futuros. Borrón y cuenta nueva. Y luego el apóstol Pablo hace un cuadro gráfico de cómo es que eso llegó a ocurrir. En los juzgados del primer siglo habían unas actas, hoy lo llamamos pasado judicial tal vez, pero cada persona tenía un historial. Y cuando una persona era condenada, todo el pueblo tenía la posibilidad de mirar en un acta
todos los pecados que esa persona había cometido, todas sus faltas, desde la más pequeña hasta la más grande. Y Pablo dice que cuando Cristo murió en la cruz, tomó el acta de nuestros pecados. Es esto. Dice que tomó esa acta que nos era contraria, toda esa lista negra que nos hacía despreciables delante de Dios. Y dice que la llevó consigo mismo y la clavó en la cruz. Yo no sé qué has hecho tú con tu acta. No sé si esta mañana tú, en un acto de honestidad delante de Dios, puedes decir: yo ya te entregué esa acta. No sé si en lo más profundo de tu corazón esta mañana tú puedes decir: Jesús ya llevó el acta que me condenaba. Jesús clavó en la cruz esa acta que me era contraria. No sé si tú puedes decir eso esta mañana. Cuando apenas era un adolescente, Dios Jesús llegó a mi vida. Y a mis 16 años, yo pude decir que Jesús clavó en la cruz el acta que me era contraria. Y esta mañana yo quiero hacerlo. Rodri, Olga, Ana colocaron su acta aquí en esta cruz. Esto es gráfico, es simbólico. Pero hace casi 20 años yo entendí que Jesús había hecho exactamente eso el día en que fue entregado. ¿Cómo está tu acta? ¿La tienes en tu corazón? ¿Sigues cargando ese peso a cuestas? Hoy es el día en que tú puedes decir: Dios, yo quiero experimentar tu salvación, yo quiero experimentar tu libertad. He venido toda mi vida pensando que si hago esto o aquello, entonces puedo tener tu favor, o que si corrijo ciertas cosas en mi vida, entonces voy a poder ser aceptado delante de ti. Tal vez hoy es el día en que tú dices: Jesús, yo decido entregar mi pecado, decido confiar en el acto de tu salvación y quiero aceptar tu regalo de gracia. Si hay alguien esta mañana que quiere dar ese paso, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que levantes tu mano. Simplemente es un momento entre tú y Dios. Ignora a la persona que está a tu lado por un instante y piensa en que estás delante de Dios y estás con tu carga, estás con todo tu pecado ahí, incluso sintiendo que eres indigna, que no mereces el favor de Dios. Y Dios simplemente extiende su mano y dice: no tienes que seguir cargando esto, yo ya lo hice. ¿Hay alguien que diga: yo quiero que me muestren, yo quiero que me enseñen, yo quiero dar ese paso de fe esta mañana? ¿Hay alguien? Levante la mano, por favor. Ahora, para nosotros que ya hemos conocido el Evangelio,
Yo quisiera invitarles a que esta mañana cantáramos una vez más. Te entregaste en mi lugar. En esa cruz deberíamos estar cada uno de nosotros un día. Pero Cristo ocupó el lugar que nos correspondía. Y después de haber cantado, cada uno de nosotros tiene la oportunidad en un acto gráfico de pasar aquí al frente y dejar nuestras actas. La invitación es para todos. Si tú viniste hace 8 días y trajiste tu acta, perfecto. Si no viniste hace 8 días, puedes aprovechar mientras cantamos y puedes hacer esa lista de cosas con las que has venido luchando, las cosas que aún sienten que te condenan, las cosas que incluso, esos pecados que te hacen sentir aún que no mereces el favor de Dios. Y haz esa lista mientras cantas. Hagámoslo ahora mientras cantamos.